pantalla lo que estoy compartiendo. Se ve bien, Sí, padre, padre. se escucha perfecto. A ver si se puede ver lo que estoy compartiendo. Me está cargando. Mi pantalla está todo negro. ¿Cómo pasó, pero sí? ¿Se puede ver la pantalla que dice Constitución Sacrosanto Concilio? Sí, Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar una bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar. Vamos a iniciar primero con una oración. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. santo. Amén. Vamos a pedir por ustedes, por sus familias, por sus intenciones. Vamos a pedir por las personas que están enfermas, por aquellos que están sufriendo en el alma y en el cuerpo, ¿no? Que la oración nos fortalezca, nos llene de fe y sobre todo nos ayude a acercarnos más a Dios. Padre nuestro que estás en el El cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan nuestro de pan cada de cada día. día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, Como 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 también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los ofenden. que nos ofenden. No y nos no Y no nos nos dejes 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 caer 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 la en en la tentación. tentación tentación y Y y líbranos del líbranos líbranos de mal. todo del mal. mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa 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 María, María, Madre 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 de 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 Dios, 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 ruega por ruega ruega por por nosotros 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 los 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 pecadores, 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 ahora 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 y y en la en y en hora la la de hora hora nuestra de de nuestra muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver mi camarita. Bueno, ahí se ve bien. Ahora tengo que quitarme los lentes porque por la presbicia ya estamos más viejitos, entonces hay cambio de visión. Pero bien, bienvenidos sean todos. Muchas gracias por participar de este curso. Entonces damos una breve introducción. Este taller, este curso sobre el canto litúrgico en la Santa Misa es un taller que por motivación de Monseñor Ricardo García quiere que se dé a todos los fieles, pero de una manera especial a aquellas personas que tienen un coro y dan el servicio en la Santa Misa, en diversas situaciones litúrgicas, ¿no? Y nos acompañan justamente con el canto para dar esa solemnidad a la liturgia que es de la iglesia y que va dirigida a Dios. Bien, entonces es importante para todos nosotros fortalecer un poco la fe. Bien, para eh, conocer un poco más la liturgia hay que tener tres cosas, ¿no? Primero, tenemos que tener conocimiento, doctrina, ¿no? La doctrina es importante, el conocimiento del desarrollo de nuestra fe. En segundo lugar, la fe propiamente, la fe en Dios, la fe en la iglesia, la fe en los sacramentos. Sin fe, esta virtud teologal, pues no tendríamos nada, ¿no? Si no creemos en Dios, si no creemos en los sacramentos, si no creemos en la iglesia propiamente, pues esto dejaría de tener sentido para nosotros, ¿no? Sería más un show. Y por último, la piedad, ¿no? Es decir, el amor a Dios que se tiene que manifestar en esos signos de amor, de piedad, ¿no? De devoción, de atención y de decoro. Bien, entonces son tres cosas: la doctrina, la fe y la piedad cristiana. Bien, entonces en este primer día vamos a intentar dar un poquito sobre esa doctrina que necesitamos conocer, ¿no? Evidentemente uno pensará, pues, canto litúrgico, entonces vamos a enseñar cantos, vamos a, sí también, ¿no? De repente, ahora que está cambiando el clima, un poco la voz nos está fallando, ¿verdad? Hay que tomar un naproxeno para que se desinflame la garganta, pero sobre todo el fin de este taller tiene esas tres partes. Una primera parte es doctrinal, una segunda parte es práctica, es decir, vamos a ver las partes de la Santa Misa y en cada parte se va a explicar justamente el sentido de cada canto.
Y por último, vamos a tener una pequeña parte, digamos así, de experiencias, de criterios, ¿no? Y de resolución de ciertas circunstancias o problemáticas que de repente podemos encontrar, ¿no? Cuando damos este servicio. Bien, en primer lugar, el canto litúrgico que nosotros damos es un servicio, ¿no? Sean coros parroquiales, sean coros, digamos así, particulares. Igualmente, los mismos fieles, todos nosotros que participamos en los distintos sacramentos, sobre todo en la celebración de la Santa Misa, pues todos nosotros damos ese servicio del canto y que tiene un doble sentido, ¿no? Y lo vamos a ver en estos documentos, que es, en primer lugar, la adoración y la alabanza a Dios, ¿no? El primer fin de el canto litúrgico es la adoración a Dios, la alabanza a Dios, dar gloria a Dios con nuestras voces, con nuestros cantos. Y en segundo lugar es la santidad de los fieles, es decir, que a través del canto, los fieles, bueno, en primer lugar los que cantamos, ¿no? El coro, y también los fieles que participan en las distintas celebraciones litúrgicas se beneficien con el canto, les ayude sobre todo a acercarse a Dios, a fortalecer su fe, etcétera. Bien, luego obviamente vamos a ver que hay, cuál es la diferencia, ¿no? Porque una cosa es, estamos diciendo canto litúrgico, otra cosa es cantos de animación o cantos religiosos, ¿no? O de alabanza, inclusive, ahora con este movimiento, ¿no? Carismático, los cantos de alabanza, ¿no? Que están bien, pero obviamente no todo canto religioso, no todo canto de alabanza es propiamente un canto litúrgico, ¿no? Entonces vamos a dar también esos criterios. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta primera parte doctrinal, es importante ir a la fuente, ¿no? Ustedes buscarán ahora en Internet, encontramos una gran cantidad de materiales, ¿verdad? Videos, documentos, resúmenes, experiencias, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Hay que ir primero a la fuente, a la fuente. ¿Qué dice la iglesia? No, no, el padrecito tal dice tal cosa, el otro padre o la monjita que escuché el video me dijo tal cosa, no sé, el músico, compositor, escuché y dijo tal cosa. Bien, entonces está bien. Puede ser cosas que sean ciertas o cosas un poco inexactas o que no son del todo correctas en la interpretación. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la fuente. ¿Y cuáles son las fuentes? Aquellos documentos que la iglesia misma, como madre, publica para el bien de todos los fieles. ¿Mm? Entonces, uno de estos documentos es una constitución apostólica que se llama Sacrosanctum Concilium, que justamente esta constitución del Concilio Vaticano II, que fue la primera en ser aprobada en el año 1963, trata justamente sobre la liturgia. ¿Por qué? Porque ya, digamos así, décadas atrás había un movimiento litúrgico que ya estaba impulsando esta renovación, ¿no? Es decir, sobre todo acentuando la participación de los fieles en la liturgia de Dios. Bien. Hay otro documento que es Música Sacra, ¿no? Que justamente les he compartido, ¿no? El mismo Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla un poco sobre el sentido de la música en la liturgia, ¿no? La música sagrada. Bien, entonces, ahora en esta sesión vamos a centrarnos sobre todo en la Constitución Sacrosanctum Concilium, ¿no? Primero vamos a ver qué se entiende por liturgia, cuál es el sentido teológico de liturgia. Esto es importante entenderlo, comprenderlo, profundizarlo, interiorizarlo para saber lo que estamos haciendo, a quién nos estamos dirigiendo, a quién representamos y en qué circunstancias nos movemos. Bien, esto es fundamental, porque si no,
Pues sí, y es por eso la parte doctrinal. Y la parte doctrinal, es decir, el conocimiento nos abre la puerta a la fe. Mientras más conocimientos tenga, mientras más doctrina tenga, podré amar más a Dios, podré amar y servir mejor a la iglesia. ¿Mm? Esto es fundamental. En cambio, si solamente pienso que es una acción meramente pragmática, ¿no? De tocar guitarra, de cantar, y que también es fundamental, y lo vamos a ver después, perdemos un poco el horizonte, ¿no? Porque vamos a desvirtuar aquello que es sagrado, vamos a desvirtuar aquello que es esencia para nuestra fe católica, ¿no? Entonces, por tanto, los que prestan ese servicio del canto en los sacramentos, sobre todo en la Santa Misa, es un ministerio, así como hay ministerio del orden sacerdotal, ministerio de los religiosos, también los que se dedican al canto litúrgico, al canto sagrado, es un ministerio. Y la palabra ministerio significa servicio, ¿no? Servicio. Estamos sirviendo a Dios con nuestros cantos. Bien, entonces no podemos perder eso de vista. Entonces, ustedes, ¿no? Tanto los fieles, pero sobre todo aquellos que se dedican al canto y dan ese servicio en las distintas parroquias, ustedes son formadores. Ustedes enseñan al pueblo de Dios, un pueblo que generalmente tiene muy poca formación religiosa. Así que nosotros tenemos un deber ante Dios. Es una vocación. Fíjense ustedes, los que están ahora escuchando, han sido llamados por Dios, han sido elegidos por Dios, no solamente por obligación, porque me están obligando, sino después tendré complicaciones en este servicio, sino sobre todo porque yo necesito refrescar. De repente, padre, yo ya escuché algo parecido. Bien, pero siempre es bueno actualizar, refrescar y ahondar en este misterio. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá Sacrosantum Concilio. Entonces, acá voy a minimizar esta cosita. Bien. Y entonces, como introducción dice la liturgia en el misterio de la iglesia, ¿no? ¿Qué se entiende por liturgia? Mucho se habla de la liturgia, y a veces uno puede pensar que la liturgia es algo externo, un rito, poner flores, velas, los colores. Sí, en cierto sentido es una parte de la liturgia, pero la liturgia en sí tiene un sentido más teológico, es decir, tiene una referencia más directa con Dios, porque la liturgia, que es justamente el culto debido a Dios, es algo que nosotros hemos recibido de Dios. O sea, la iglesia, como esposa de Cristo, la iglesia recibe de Dios la liturgia. Es Dios quien enseña al hombre cómo tiene que adorarlo. No es que nosotros o la iglesia se invente las cosas y busque hacer las cosas a su manera. No, eso no es así. Y entonces hemos hecho un resumen, un poquito de aquello que nosotros ya hemos enviado, ¿no? De repente por el grupo de WhatsApp, ¿no? Bien, entonces, aquellas personas que de repente no les ha llegado el material, no se preocupe, se informa, se avisa y se reenvía, ¿no? Entonces, todo el material y vamos a enviar más materiales para que puedan ir leyendo, meditando, bien, reflexionando. Bien, primer punto dice, la liturgia, dice, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo a través del sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Bien, entonces, primera idea, la liturgia, en la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención. Hemos celebrado hace pocos semanas la Semana Santa, bueno, pocos días, ¿no? Pasión, muerte y resurrección del Señor.
Pues la liturgia es eso, es el ejercicio de la obra de nuestra redención. Y es que en la liturgia se celebra el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección. Es un binomio que no se puede separar. No se puede hablar solamente de la resurrección, ni se puede hablar solamente de la pasión y muerte del Señor. Va unido, es como un matrimonio, indisoluble, no se puede separar. Por tanto, repetimos, en la liturgia de la iglesia se ejerce la obra de nuestra redención. Nosotros participamos de este acto por el cual hemos sido comprados al precio de Cristo. Bien, ¿y en qué celebración litúrgica se expresa de manera real, concreta y con una densidad fuerte? En la Eucaristía, en la Santa Misa. Bien, entonces los fieles, teniendo este conocimiento, pues tenemos que expresar nuestra fe en nuestras vidas, dar testimonio de nuestra fe a los demás. Y es ahí, en la celebración litúrgica, donde se muestra, se manifiesta el verdadero rostro de la iglesia. Una iglesia que alaba a Dios, una iglesia que adora al Señor, no solo con la palabra, sino sobre todo con la propia existencia, con la propia vida. Como dirá San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, es un gran compromiso. Es decir, yo no solamente soy Pedro Picapiedra, ¿no? No. Yo, siendo Pedro Picapiedra, yo soy otro Cristo por el bautismo y yo tengo que vivir mi vida de cara a Dios. Como decimos en la Santa Misa, levantemos el corazón y decimos lo tenemos levantado hacia el Señor. Es un compromiso vital y existencial. Mi vida tiene que estar vivida en la presencia de Dios. Bien, esa es la liturgia, ¿no? En la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención. Y dice, la liturgia robustece a la iglesia para predicar a Cristo y presenta así la iglesia a los que están fuera, como signo levantado en medio de las naciones. Es decir, un pueblo que adora a Dios, un pueblo que vive y practica la liturgia de la iglesia, manifiesta el verdadero rostro de Cristo a las personas que no tienen fe. Entonces, claro, una persona que no tiene fe, que no conoce el verdadero sentido de la fe cristiana, que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, que piensa que la iglesia es una ONG universal, entonces pierde el sentido teológico y obviamente lo ve como un instrumento meramente humano, como algo artificial, como si fuera esto un show. ¿Mm? Entonces, es importante para nosotros fortalecer esto en nuestra fe. Entonces, vamos ahora a lo que es el capítulo primero. Lo primero fue una introducción, ahora dice acá principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar aquellos principios teológicos, no son muy extensos, pero que nos ayudan justamente a entender el sentido de la liturgia en la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son esos principios generales? Bueno, primero hay que entender qué se entiende por liturgia, ¿no? Y cuál es su importancia. ¿Importa o no importa? Bien, entonces, repetimos, es importante para nosotros fortalecer nuestra fe yendo a la fuente. ¿Qué nos dice la iglesia propiamente, no? Entonces, una vez que conocemos bien, estudiamos y fortalecemos nuestros conocimientos con la doctrina de la iglesia, pues también de esta manera nosotros vamos a poder discernir y distinguir si esto que me dice tal persona, si este video, si esta opinión es correcta, va de acuerdo a las directrices y orientaciones y la fe de la iglesia o no. Por eso es importante, repito, no solamente leer, sino entenderlo, formarnos para obtener criterio. Bien, entonces el punto 5 dice, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad,
Dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. Bien, entonces, la expresión de la liturgia se encarna en Cristo Jesús. La liturgia de la iglesia es cristocéntrica, ¿no? Es decir, todos los actos y todas las acciones litúrgicas de la iglesia se centran en las acciones y en la vida del Señor. Cristo es la liturgia encarnada. Bien, ahora, ¿por qué? Porque es Cristo, el Hijo de Dios, quien nos enseña el modo como adorar al Padre, quien nos enseña el modo como rendirle gloria y adoración. Bien. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Por eso tiene una fuerte connotación con el misterio pascual de Cristo que hemos celebrado ahora en Semana Santa, su pasión, muerte y resurrección. Bien, ahora, ¿cómo da gloria Cristo al Padre? ¿Cómo da gloria y alabanza y adoración el Hijo al Padre? ¿Cuál es el instrumento que utiliza Jesús? Su propio cuerpo, su humanidad. No olvidemos que Dios es un espíritu purísimo, ¿no? Dios es eterno, infinito, sapientísimo, Dios es la santidad plena. Pero sin embargo, ¿no? Dios ha querido, llegado a la plenitud de los tiempos, envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley. Bien, el verbo se hizo carne, ¿no? Esta es la idea central, es decir, es lo que se llama el principio de encarnación. Es decir, Cristo da gloria a Dios con su propia carne, con su propia humanidad, con su propio cuerpo, ¿no? Eso es fundamental entenderlo, ¿no? El Señor da gloria a Dios con su propia vida, con su propia existencia. Obviamente, ungido, pues, esa humanidad, ese cuerpo es ungido por el Espíritu Santo y con una misión, evangelizar a los pobres, curar a los contritos de corazón, ¿no? Entonces, siguiente párrafo dice su humanidad, ¿no? Ahí está la clave, su humanidad unida a la persona del Verbo, es decir, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue instrumento de nuestra salvación. ¿Se entiende? Entonces, esto es fundamental, este es principio clave, es lo que se llama el principio, repito, de encarnación. La humanidad de Cristo, su cuerpo, su vida, su existencia aquí en la tierra, fue el instrumento y el medio, primero, para dar gloria a Dios, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y en segundo, para alcanzar de Dios la salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Hay un ejemplo mm, que nos puede ayudar para entender esto. Es, sabemos todos nosotros que toda bendición y toda gracia viene de Dios Padre, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Dios quien hace los milagros. Bien, y aquí en la tierra, cuando estaba Jesucristo, si una persona quería ser curada, ¿qué tenía que hacer? Pues esa persona lo que tenía que hacer es acercarse a Jesús y tocarlo, tocar a Jesús. Esto hacemos en la liturgia, es tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque del cuerpo de Jesús, de su humanidad santísima, se comunicaba una fuerza especial. Bueno, esa fuerza es el Espíritu Santo, es la gracia y la bendición que Dios derrama a través de quién? A través de Jesucristo. Repito, la humanidad de Cristo es el instrumento de nuestra salvación, ¿no? Y es el instrumento que el Hijo utilizó para dar gloria al Padre. Bien. El siguiente párrafo dice, esta obra de redención humana
y de la perfecta glorificación a Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Entonces aquí lo que nosotros celebramos en cada celebración litúrgica, lo que nosotros celebramos en la liturgia es sobre todo el misterio pascual de Cristo. Esto podemos anotarlo, subrayarlo, negrita, resaltarlo. ¿Y cuál es ese misterio pascual de Cristo? Su pasión, muerte, resurrección y también gloriosa ascensión. Cristo nos salva con su sacrificio, pero también nos salva justamente con su resurrección. Muy bien, entonces es importante entender, aquí ya se narra un doble aspecto de la liturgia. Es decir, la liturgia tiene una doble dimensión, una dimensión ascendente en su vida y una dimensión descendente, ¿no? En bajada. ¿Cuál sería esa dimensión ascendente? Es decir, del hombre para con Dios. Es la adoración, es la alabanza, es la glorificación a Dios, ¿no? El movimiento del hombre a Dios es la adoración y glorificación a Dios. El movimiento ascendente, ¿no? Que va subiendo. En cambio, el movimiento descendente es justamente la santificación del hombre, la salvación del hombre. Bien, ¿y cómo Dios santifica al hombre? ¿Cómo Dios, Dios Padre, salva al hombre? ¿Enviando a quién? ¿Quién es la bendición de Dios? ¿Quién es la gracia de Dios? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Y justamente Dios envía al Espíritu Santo para transformar al hombre, por ejemplo, en los sacramentos. Es el Espíritu Santo quien actúa en el bautismo. Primero, para santificar esa agua. Segundo, para purificar el alma de aquella persona y transformarla en un nuevo ser, en hijos y en hijas de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo quien en el sacramento de la confirmación transforma al hombre y lo configura con Cristo Redentor. En la Eucaristía es el Espíritu Santo quien transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Es el Espíritu Santo quien actúa en cada sacramento. ¿Para qué? Para unirnos a Cristo, para configurarnos con el Señor. Bien, por tanto, esta es la maravilla de la liturgia. Si nosotros adoramos a Dios, presentamos nuestra ofrenda para que sea grata a Dios, pero esa ofrenda ya no es un animal, ya no es un trozo, no sé, la cosecha mm, del año, ya no es algo material, sino que la ofrenda litúrgica que nosotros damos a Dios es nuestra propia existencia, es nuestra propia vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra persona, nuestros cantos. De esta manera, haciendo las cosas por amor a Dios, damos gloria a Dios. Obedeciendo la voluntad del Padre, damos esa alabanza al Padre. Por eso me acuerdo una anécdota cuando estaba, mi primera parroquia fue Huarochirí, y entonces a una cuadra prácticamente de la parroquia estaba un salón de una iglesia cristiana, digamos así, ¿no? Que era solo dos personas, pero ponían un parlante y todo, y hablaban, gloria a Dios, alabanza, gloria a Dios, vengan hermanos para alabar. Sí, claro, pero la alabanza a Dios no solamente es saltar y bailar y aplaudir y dar unos cantos, simplemente. No, esa alabanza a Dios también, por supuesto, porque cuando uno está contento canta, ¿no? Cuando uno está feliz tararea una canción y eso está bien, porque es expresión de la alegría humana, bien, pero sobre todo esa alabanza a Dios tiene que ser con la propia existencia, con la propia vida, ¿no? Levantemos el corazón y uno dice, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Realmente soy consciente de lo que estoy diciendo?
¿Realmente soy consciente de la magnitud y la profundidad de las palabras que estoy pronunciando? Porque es eso, es entregarme conscientemente a Dios. Bien, entonces esa es la obra, la liturgia es la obra de nuestra redención y de la perfecta glorificación a Dios, ¿no? Repito, un movimiento ascendente, la adoración y la alabanza a Dios, y un movimiento descendente, que es la salvación y la santificación de los hombres. Bien, entonces, ¿quién celebra la liturgia? ¿No? Entonces, decíamos propiamente, la liturgia es de Dios. La liturgia no es de la iglesia, la liturgia no es del sacerdote, la liturgia no es del grupo parroquial que nos hemos reunido y nosotros aquí hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? Como se suele escuchar, ¿no? Aquí es costumbre, bla, 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 bla. Bueno, hay que ver, ¿no? Si realmente hay consonancia con lo que la iglesia enseña y manda, o es una acción, ¿no? Que de repente no es del todo correcta. Bien, entonces dice el punto número 6: así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ok, Cristo murió, pero resucitó. Decíamos en el punto anterior, la humanidad de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el instrumento de nuestra salvación, es el instrumento para la glorificación del Padre. Y una vez que Jesús muere, ¿qué pasa? Los sacramentos. Es decir, los sacramentos son una continuidad de la humanidad de Cristo, ¿no? Y ahí iba a poner el ejemplo, ¿no? La mujer hemorroísa, ¿no? Que tenía flujo de sangre, ya llevaba 12 años, ¿no? Con esos flujos de sangre, sería algo no solamente vergonzoso, ¿no? Sino fastidioso, molesto, doloroso, y se acerca detrás y piensa en su cabeza, ¿no? Solo tocando el manto de Cristo me voy a curar. Y se acerca esta mujer, toca al Señor y siente en su cuerpo una fuerza que la restablece. Es la gracia de Dios, pero se acerca con fe, creyendo que Jesús tiene ese poder para poder curar. ¿Bien? Cristo muere, resucita, asciende al cielo y en la tierra que queda nos deja el Señor los sacramentos, ¿no? Es decir, Jesús resucita y envía a los apóstoles a predicar el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Anuncian, ¿qué cosa anuncian? El misterio pascual de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que con su muerte y resurrección ha vencido al demonio, ha vencido al pecado y ha vencido la muerte, ¿no? Y por tanto, gracias a la muerte y resurrección, nosotros hemos sido transformados. ¿En qué? En nuevas criaturas, en hijos y en hijas de Dios. Estos días, después de la resurrección, que es la octava de Pascua, habrán notado en las lecturas, ¿no? Y en el Evangelio un poco, tiene un sentido bautismal. Un sentido bautismal. Justamente porque en esta primera semana, según la tradición, los catecúmenos bautizados, es decir, los neófitos, los recién bautizados, iban toda esa semana vestidos con túnicas blancas y era una catequesis para fortalecerles la fe, para fortalecerles en la doctrina de la iglesia. Bien, entonces el Señor envía a los apóstoles a predicar, pero no solamente a predicar, sino también a realizar la obra de salvación que proclaman mediante el sacrificio y los sacramentos. Entonces, ¿cómo se actualiza la obra de nuestra salvación hoy y ahora? ¿Cómo podemos nosotros recibir la gracia de Dios? A través de los sacramentos, ¿no? Y justamente a través de los sacramentos gira toda la vida litúrgica, cuyo centro es la Eucaristía, la Santa Misa. La Eucaristía es el centro y el culmen de toda la vida eclesial, de toda la vida de la iglesia, porque la Eucaristía hace la iglesia, porque ¿quién se hace presente en la Eucaristía? Cristo. Y Cristo hace la iglesia.
Si no hay Eucaristía, no hay Cristo, y si no hay Cristo, no hay iglesia, ¿no? Por tanto, este es el sentido del, por ejemplo, para hablar con propiedad de iglesia. Solamente se puede hablar de iglesia cuando hay sacerdocio y cuando hay Eucaristía. El resto son comunidades cristianas o sectas inclusive, ¿no? Pero propiamente se habla de iglesia cuando hay sacerdocio y cuando hay Eucaristía, centro y raíz de la vida cristiana. Bien, entonces, ¿cuál es el sentido? Que Dios, Jesucristo, entregó a los apóstoles ese poder para comunicar a los demás no solamente la palabra de Dios, sino sobre todo su gracia. ¿A través de qué medio? ¿A través de qué instrumentos? A través de los sacramentos. Bien, dice, esto se dio a partir de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo. Los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados, ¿no? Ya, aquí ya empieza la práctica sacramental del bautismo. Y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Se reunían en la fracción del pan, ¿no? Este término, fracción del pan, recordarán, es expresión de la Eucaristía, de lo que hoy en día llamamos la Santa Misa, ¿no? La oración y alabanza a Dios por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién funda la iglesia? O mejor dicho, ¿quién la mantiene unida a la iglesia? Comunidad de fieles, de bautizados, el Espíritu Santo, ¿no? Y repito, es el Espíritu Santo, primero, quien mantiene unida a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien mantiene fiel a la iglesia, a la voluntad de Cristo y a la voluntad del Padre. Es el Espíritu Santo quien actualiza la obra de nuestra redención en la iglesia, en la parroquia, en cada celebración litúrgica de los sacramentos. Es el Espíritu Santo quien actúa en cada persona, en nosotros mismos. Por ejemplo, ahora, si uno abre su mente y abre su corazón a Dios, el Espíritu Santo va iluminando nuestro entendimiento y va fortaleciendo nuestra fe y nuestro amor a Dios en nuestros corazones, ¿no? Por tanto, la liturgia de la iglesia lo recibió la iglesia propiamente de Cristo nuestro Señor. ¿A través de quiénes? A través de los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, ¿no? Por eso, qué importante es rezar por los obispos, ¿no? Porque si los obispos no actúan bien, también los fieles no van a actuar como debe ser, ¿no? Bien. Entonces, punto importante. Presencia de Cristo en la liturgia. ¿Quién se hace presente en la liturgia? Es Cristo, ¿no? Cristo está siempre presente en la iglesia y sobre todo en toda acción litúrgica. ¿Quién celebra la misa? Por decirlo así, ¿no? ¿Quién celebra la misa? Es Cristo en la persona del sacerdote ministerial, ¿no? Entonces, es Cristo quien se hace presente en cada acción litúrgica, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Primero en la persona del sacerdote y sobre todo en las especies eucarísticas, ¿no? Cristo se hace presente, y aquí leo, está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, ¿no? Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, el ministro no solamente es el sacerdote, eh, ¿no? O el presbítero, sino también puede bautizar un diácono, un religioso, una religiosa, cualquier persona, inclusive la iglesia permite hasta un ateo, una persona no creyente o de otra religión, puede bautizar, siempre y cuando utilice el agua natural, las palabras del bautismo, ¿no? Yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo haga con la intención con que lo hace la Iglesia Católica. Bien, pero en el fondo es Cristo quien está presente. Qué bonito, ¿no? Por eso cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando rezamos, está Cristo. Y sigue a continuación, está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, entonces
Interesante, ¿verdad? Entonces, para tener fe, aquí viene la fe. Yo no estoy haciendo un mero ritual, un mero movimiento, sino que realmente a través de estas palabras, a través de estos gestos, a través de estos signos, Cristo se hace presente y Cristo actúa en los sacramentos. Y aquí viene la parte más importante, es decir, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado, ¿no? Movimiento ascendente, ¿no? El hombre para con Dios. Dios es glorificado. Y luego viene el movimiento descendente y los hombres santificados, ¿no? Entonces, ¿yo para qué voy a la misa? ¿Yo para qué rezo? ¿Yo por qué quiero ir a visitar a Jesús en el sagrario? La adoración eucarística, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Primero, la adoración a Dios, obviamente. La adoración, gloria y alabanza a Dios. Y en segundo lugar, la santificación del hombre, obviamente, ¿no? Es decir, Dios, al escuchar mi oración, Dios, a ver mi humillación, Dios, a ver la sinceridad de mi corazón, me bendice. Y repito, ¿cómo me bendice Dios? Con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso nosotros somos pentecostales en ese sentido, es decir, recibimos al Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo actúa en nosotros. Bien, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia? Pues todos los bautizados, hombres y mujeres, grandes y pequeños, somos la iglesia de Cristo, somos la esposa de Cristo. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que pide el esposo de su esposa? Que sea fiel, obviamente, obediente, humilde, hermosa, bella. Bien, no nos referimos a un aspecto físico, sino la gracia de Dios en cada corazón. Y esto es fundamental. Entonces, ¿cómo rendimos gloria a Dios? Con nuestras propias vidas, con nuestra propia existencia, ¿no? Por eso los que nosotros tenemos, digamos así, un servicio más directo para con Dios en la liturgia, los sacerdotes, los religiosos, ¿no? Los laicos consagrados, el coro parroquial, todas las personas vinculadas a la parroquia tienen un peso grande de responsabilidad, es decir, tenemos que dar buen ejemplo, es decir, tenemos que ser fieles a lo que predicamos, tenemos que ser coherentes con las enseñanzas de la iglesia en nuestra propia vida. De ahí que los malos ejemplos y los escándalos rompen mucho la fe en muchas personas, ¿verdad? Por eso, ¿no? Ya poniendo un ejemplo un poco feo, discúlpeme, ¿no? Y no sé, pues yo soy del coro y me emborracho, ¿no? Me emborracho todavía ahí rezando el responso, ¿no? Porque me dan mi calentito, ¿no? Y me dan mi pisquito, mi vinito, o no sé qué, y yo que me gusta un poquito el chupa chup, entonces, no, pues, entonces, ya se entiende, ¿verdad? Entonces, por eso es una carga, no es una cosa bonita, placentera, no, es un peso, es una carga, es una responsabilidad. Obviamente que si somos fieles a Dios, Dios nos va a premiar, eso es así, pero, ¿se entiende? Yo tengo que dar gloria a Dios con mi propia vida, con mi propia existencia, con mis palabras, con mis conductas, con mis gestos. Bien, y aquí viene la definición. La liturgia. ¿Qué es la liturgia? Esto sí, si pueden, memoricen, ¿no? Y así cuando van a su parroquia y están con el párroco, le disparan, esto es la liturgia, y lo desmayan al pobre, ¿no? Porque ni él mismo sabe bien, ¿no? Pero bueno, dice, la liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué nos dice la iglesia sobre la liturgia? La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Esa es la liturgia, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Quién actúa en la liturgia? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No es el cura, no es la monjita,
no es el laico, no, 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 es Cristo en la persona, obviamente, del sacerdote, en aquella persona que está bautizando, en aquella persona que está dirigiendo de repente una oración litúrgica, pero es Cristo. Bien, ahora dice, en ella, en la liturgia, los signos sensibles, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los sacramentos, ¿no? En la Eucaristía, pan y vino, en el bautismo, el agua, signos sensibles. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, el movimiento de bendición, ¿no? Es decir, a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de estos signos sensibles, el hombre es santificado, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo somos purificados del pecado original y los pecados personales. Si recibimos el bautismo con una edad adulta, en el sacramento de la Eucaristía, Cristo se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y si yo recibo el cuerpo de Cristo, me santifico, me uno a Cristo, me cristifico. Bien. Y así, dice el texto, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, cabeza y miembros, ejerce el culto público íntegro, ¿no? Entonces, es la iglesia, la esposa de Cristo, quien, movida por la voluntad de su esposo, el Señor, repite y hace aquellos signos que Cristo le ha enseñado, ¿sí? Lo que llamamos son los sacramentos, ¿no? Por tanto, la liturgia es la actualización y el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y a través de estos signos sensibles, nosotros recibimos la santificación y Dios recibe ese culto debido a la adoración. Bien, dice, en consecuencia, en toda celebración litúrgica, ¿qué se entiende por celebración litúrgica? Por un lado, el gran tema es los sacramentos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la liturgia de las horas, los tiempos litúrgicos, están los sacramentales, por ejemplo, que son las bendiciones, distintas cosas, el responso, son sacramentales, ¿no? El canto litúrgico también forma parte de la liturgia. Entonces son diversos, el año litúrgico también, los tiempos y el año litúrgico, tiene un sentido fuerte de la liturgia. Entonces dice, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no le iguala a ninguna otra acción de la iglesia. Y aquí hay un punto importante, es decir, Cristo es quien obra y actúa en la liturgia, pero Cristo no quiere obrar solo. El esposo quiere a quién? A su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Por tanto, es Cristo quien convoca a la iglesia, a todos los bautizados, para que se unan al sacrificio de Cristo, para que se unan al culto que Cristo mismo va a ofrecer al Padre. Es el Señor quien ofrece y nosotros, como esposa de Cristo, nos unimos al esposo. Y nos unimos al esposo con humildad y obediencia. Humildad para reconocer que es Cristo quien obra, quien actúa. Y obediencia para hacer las cosas que Cristo mismo nos enseñó y nos mandó realizar. Bien, esta es la liturgia. Por tanto, repito, la liturgia no es un acto caprichoso de un papa, de un obispo, de un párroco o de un grupo parroquial o una comunidad religiosa. No, no, no. La liturgia es de Cristo, la liturgia es de Dios que recibe la iglesia y la iglesia tiene la obligación de cuidar y defender el honor de la gloria a Dios, el honor y la dignidad de ese culto debido al Señor. Bien, entonces hay una liturgia terrena y una liturgia celeste. Bien, entonces cuando celebramos la liturgia en cualquier celebración litúrgica, ¿quién actúa? Cristo y la iglesia. Ahora, se hace presente la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, ¿en qué piensan ustedes? De repente mi parroquia, mi capillita, mi grupo. No, no, no. Aquí la iglesia, cuando se habla de iglesia, no se entiende en un sentido local,
sino se habla de la iglesia universal. O sea, no solamente es la iglesia en mi parroquia de Pacarán o mi parroquia en Surco. No, 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 no. No es la parroquia, la iglesia de ese local, de ese distrito. No, no, sino tampoco es la iglesia en el Perú. Está hablando de la iglesia universal, de todos los fieles creyentes en el mundo, en el universo. Por eso se llama iglesia católica y católico significa universal. Pero no solamente se refiere a la iglesia terrena, aquí en la tierra, sino también la iglesia celeste, es decir, los santos. Por eso invocamos a la Virgen, a los santos, a los ángeles, y también se hace presente la iglesia purgante, los difuntos. Por eso rezamos por los difuntos, por las almas del purgatorio. Por tanto, repito, y este es otro principio muy importante de entender, que cuando celebramos la liturgia de la iglesia, por el cual queremos rendir culto y adoración a Dios, toda la iglesia se hace presente. La iglesia en la tierra, todos nosotros, la iglesia celeste, los santos, la Virgen, los ángeles, y la iglesia purgante. Por eso se dice en plural, ¿no? Así, por ejemplo, celebrando la Santa Misa, un sacerdote está celebrando y hay solamente un fiel o nadie, inclusive puede haber circunstancias en que no hay ninguna persona y celebra la misa. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. Entonces el sacerdote siempre dice, el Señor esté con ustedes. Imagínense que está el sacerdote y un acólito. Dice, el Señor esté con ustedes. En, en el español de España, o el castellano de España, se expresa vosotros, ¿no? Y aquí hay una anécdota de mi profesor de Historia de la Iglesia, Marcelo Merino, ¿no? Que él era capellán de unas religiosas. En Cañete están las famosas café con leche, ¿no? Las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Entonces él iba a celebrar a ellas, obviamente, todas son mujeres, y él cuando se dirige a ellas dice, el Señor esté con vosotros. Suena masculino, ¿no? Que parece es un masculino, un plural majestático. Bueno, hay que explicar más, ¿no? Pero, entonces, obviamente, pues una monjita se acerca, ¿no? Y dice, pero, don Marcelo, ¿no? Allá se dice don, no se dice padre, ¿no? Bueno, don Marcelo, ¿por qué en la misa usted dice vosotros cuando todas nosotras somos mujeres? ¿Por qué no dice vosotras? Y el padre, obviamente, pues, catedrático, ¿no? Y le explica y le enseña que cuando él celebra la misa, no está celebrando ese grupito de monjitas, ese grupito de mujeres. Cuando celebra la misa, está celebrando por quién? Por toda la iglesia, por toda la iglesia. Y toda la iglesia es toda la iglesia. Toda la iglesia aquí en la tierra, por el cual rezamos y tenemos la intención, ¿no? de pedir unos por otros, rezamos a la iglesia del cielo, ¿no? Es decir, la Virgen, los santos, para que intercedan por nosotros ante Dios, y pedimos también por la iglesia purgante, es decir, por los difuntos. En cada Santa Misa siempre se pide por los difuntos, ¿no? Hay una parte en la plegaria eucarística que es el memento pro defunto, por los difuntos. Entonces, esto es importante para entender. Entonces, cuando participamos de la Santa Misa, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que participan de la misa y dan el servicio del canto, o sea, no es la familia tal que me contrató, es mi amiguito, que no sé qué. No, 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 no. Yo canto a Dios y yo estoy ayudando a toda la iglesia a unirse a Dios, ¿no? Entonces, qué importante es la rectitud de intención, ¿no? Entonces, tomar conciencia, ¿no? Yo no estoy cantando porque me van a pagar, no estoy cantando porque quiero quedar bien, no, no, no. Está bien, eso es secundario, digamos, ¿sí, no? Me parece correcto y justo, pero
Yo canto para Dios y yo canto para dar gloria a Dios y yo canto para que la iglesia, la esposa de Cristo, los presentes y la iglesia que está, digamos, y presente de manera espiritual, se una más a Cristo nuestro Señor. Ese es el sentido, ¿no? La liturgia terrena está unida a la liturgia celeste, ¿no? Por ejemplo, en el acto penitencial, y lo veremos en otra clase, ¿no? ¿Qué decimos? Yo confieso, ¿no? Ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho, palabra, pensamiento, ¿no? Por mi culpa, ¿no? Por eso ruego ¿a quién? A Santa María, siempre Virgen, la Iglesia del cielo, a los santos, a los ángeles, que es la Iglesia del cielo, y a ustedes, hermanos, que es la Iglesia en la tierra. ¿Sí? Entonces, tomemos conciencia, ¿no? Otro principio, que cuando celebramos la liturgia, para Dios, toda la iglesia se hace presente, ¿no? Por eso es bonito que cuando celebramos la liturgia, por ejemplo, la misa dominical, donde hay mayor afluencia de fieles, pues se cante, ¿no? Para dar esa solemnidad, para manifestar esa unidad en la iglesia. Bien, entonces, la liturgia es cumbre y fuente de la vida eclesial, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque de ahí sale la gracia de Dios. A través de la liturgia nos llega esa bendición y esa gracia de Dios para ser fuertes en la fe y para hacer la voluntad del Señor. Bien, dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo fuente donde emana toda la fuerza. Bien, entonces, la catequesis, las misiones, las obras sociales, llevar alimento a los pobres, cuidar a los enfermos, educar a los niños, limpiar, pues, no sé, las lacras que hay en la sociedad. Bien, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el centro? ¿Por qué hago tanto caridad? ¿A dónde tengo que llegar? A la adoración de Dios. Toda la actividad pastoral de la iglesia, catequesis, obras sociales, educación, toda acción que se realiza en el pueblo, en el mundo, en la sociedad, todo eso tengo que utilizarlo para acercar más almas a Dios, ¿no? Cristo tiene que ser el centro, ¿no? Y el centro de todo tiene que ser la adoración, la liturgia de Dios. Que cada conciencia, que cada corazón conozca más a Dios y lo ame y quiera vivir de Él. Por ejemplo, ese es el sentido de la catequesis. No es solamente una transmisión de ideas, de conocimiento, que está bien la parte doctrinal, pero eso que llega a la cabeza tiene que bajar al corazón, porque si no baja al corazón, se pierde la fe. No es que seamos sentimentales, cuando digo eso no, sino es que yo quiero aceptar esto que me están diciendo y yo quiero amar más a Dios viviendo y practicando esto mismo. Y dice, por tanto, de la liturgia, sobre todo la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene como la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, ¿no? Bien, entonces, por eso qué importante es ser como esos siervos que tienen sed y buscar ir a la fuente de agua viva. En Cristo nos da justamente esa agua viva. Bien, necesidad de las disposiciones personales. Obviamente, ¿no? Tengo que tener esa disposición de ánimo, poner mi conciencia, mi corazón, mi voz, para que todo, mi cuerpo, mis pensamientos, mis palabras, mi voz, me ayude justamente a alcanzar la gracia de Dios. Por eso es importante una preparación espiritual, ¿no? Desde un punto de vista más concreto, por ejemplo, tenemos que rezar, ¿no? Los que damos el servicio y el ministerio del canto, tenemos que prepararnos, tenemos que estar en gracia de Dios, tenemos que confesarnos, tenemos que rezar, tengo que conocer cuáles son las partes de la Santa Misa, saber el sentido de cada parte, porque conociendo un poco más el sentido de la Santa Misa, el sentido litúrgico, podré vivirlo y amarlo más y podré enseñar mejor a los demás. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro servicio. Bien, entonces es un compromiso, ¿no? Como nos damos cuenta, no solamente es una mera acción que llevo
¿no? Me pongo mi terno o llevo mi parlante y preparo los cantos, ese es otro tema, ¿no? La preparación, ¿no? Buscar los cantos adecuados. Bien. Dice, por esta razón, y esto es importante, y aquí viene un cocacho para los párrocos, sobre todo, ¿no? Dice, los pastores de almas, sobre todo los párrocos, los sacerdotes, deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente, ¿no? Es decir, yo tengo que ayudar desde un punto de vista concreto, por ejemplo, yo tengo que, con mi canto, tengo que ayudar a que las personas se acerquen más a Dios, sientan a Dios en sus corazones y tengan el deseo de amarlo más. Cosa difícil, ¿verdad? Ahora preguntemos, yo cuando doy el servicio del canto en las parroquias, ¿logro esto? ¿Ayudo a que realmente los fieles se acerquen a Dios? ¿O de repente los distraigo porque le pongo un guayno y le pongo amor eterno y pienso que eso está bien? Y no, pues, ¿se entiende? O sea, ¿cuál es el centro de la liturgia? Cristo. ¿Cuál es el fin de la liturgia? La adoración a Dios y la santificación de los fieles. ¿Con mi canto logro esto? Bueno, es una pregunta para responder de manera personal. Muy bien, entonces aquí hemos terminado esta primera parte y vamos a ir a un ya mucho más breve, ¿no? Y luego damos un tiempecito para, digamos, el- las preguntas, ¿no? Todas las preguntas, ¿no? que puedan hacer. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Bien, entonces, este es... Tengo que ir hacia atrás. Muy bien. A ver, entonces, bien, hemos visto esta primera parte que prácticamente es la introducción y el capítulo uno es una síntesis, ¿no? Porque es mucho más extenso. Ya se les envió ese material que sí conviene leerlo, repasarlo y de repente aquello que no se entiende o no se comprende, preguntarlo con toda confianza, ¿no? Porque si ustedes, mis queridos amigos, mm, van comprendiendo y entendiendo qué es la teología de la liturgia, pues van profundizando mucho en la fe. Y no olvidemos que vendrán muchas tentaciones, ¿no? Para, por ejemplo, no darle ese respeto, no darle esa eh, gravedad o seriedad dentro de la liturgia, dentro de las acciones, ¿no? Entonces, no olvidemos que estamos tocando lo santo y lo sagrado, inclusive al sacerdote mismo, ¿no? Al sacerdote mismo le pasa eso porque se acostumbra a decir la misa, se acostumbra pues a rezar el breviario y ya lo hace de una manera que de repente no es del todo correcta, ¿no? Ya hablaremos después algunos aspectos en el que también ustedes como fieles laicos y como miembros del coro parroquial o un coro particular a veces ven algunas cosas que no son del todo, según nuestro entendimiento, nuestra comprensión, sabemos que no es correcto alguna acción o expresión del sacerdote, es bueno ayudarle, corregirle o también pues comunicarlo para poder ayudarle, ¿no? O sea, el fin nunca es maltratar a nadie, obviamente. El fin es siempre ayudar al prójimo. Bien, entonces ya hemos visto la parte doctrinal, ¿no? Que se ha visto en la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo, al cual une la iglesia para dar ese culto de adoración a Dios y santificación de los hombres. En la liturgia,
pues se hace presente toda la iglesia, no solamente la iglesia terrestre universal, sino también la iglesia celeste, los ángeles, los santos, la Virgen María, y pedimos por la iglesia purgante, ¿no? Los difuntos, las almas del purgatorio. Y donde nosotros tenemos un compromiso serio. Primero, la fe. En cada liturgia, en cada celebración litúrgica, se hace presente Cristo Jesús. Y es el Señor quien celebra la liturgia. Es Cristo quien ofrece su sacrificio, el misterio pascual de Cristo, al Padre, ¿no? Por eso, por ejemplo, en cada oración litúrgica, y lo veremos cuando expliquemos un poco la Santa Misa, termina cada oración con esta doxología: por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Es Cristo quien habla, es Cristo quien tiene la dignidad para ofrecer al Padre la oración. Y nosotros, que somos indignos, la esposa de Cristo se une a Cristo para ser dignos, ¿no? Y a través de Cristo llegue nuestra oración al Padre. Por eso San Pablo dirá que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Nosotros no nos dirigimos directamente a Dios. Obviamente somos hijos de Dios, pero litúrgicamente hablando, lo hacemos todo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Bien, entonces vamos a ver brevemente el capítulo sexto de la Constitución Sacrosantum Concilium. Este capítulo sexto habla justamente sobre la música sagrada. La música sagrada. Y aquí nos da algunos criterios, algunos principios, ¿no? Que después será de manera más ampliada con la instrucción Música Sacra, ¿no? Un documento que también les he enviado, no lo vamos a tratar acá porque es muy largo, muy denso, pero ya este capítulo sexto, digamos, la síntesis, el resumen que después será desarrollado en esta instrucción de la iglesia, ¿no? Que habla justamente sobre la música sagrada. Bien, entonces, primer punto, dignidad de la música sagrada, ¿no? La dignidad. Dice, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Bien, entonces, la música sagrada, la música sacra, y ahora vamos a poner un poco más eh, el término técnico, la música litúrgica, no es no es una decoración, no es un manto que recubre y embellece algo, no, 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 sino tiene un sentido profundo y teológico y forma parte justamente de la solemnidad de la liturgia. No nos olvidemos que la liturgia va dirigida a Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo el rey David, ¿no? Canta, baila y compone salmos para dar gloria a Dios, para glorificar, porque su corazón rebosaba de amor a Dios, ¿no? Y es que cuando uno está feliz, uno está contento y uno quiere dar una solemnidad, pues canta, ¿no? Por tanto, el canto no es algo accesorio en la liturgia, sino que es una parte fundamental, sobre todo para darle esa solemnidad, ¿no? Luego ya diremos cuáles son los criterios. ¿Cualquier canto sirve? No. ¿Cualquier música o composición es correcta? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la distinción entre música sagrada, música sacra, música religiosa y la música propiamente litúrgica? Bien, entonces, un punto importante. Aquí vamos a ver un poco la historia. Entonces, el canto sagrado ha sido ensalzado sobre todo en la Sagrada Escritura, ¿no? Ya hemos visto al rey David, los santos padres también, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, obispo del siglo IV, hablaba del canto en la Santa Misa, ¿no? Ya imagínense. Entonces ya tenemos restos, digamos, antiguos de la existencia del canto en la liturgia de la Iglesia. Los papas, sobre todo los últimos, comenzando por San Pío X, ¿no? El Papa San Pío X es final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Entonces, el Papa San Pío X, por ejemplo, pueden buscarlo por internet, pues fue quien se esmeró sobre todo para dar
o devolver la dignidad a la música sagrada, ¿no? Que con el paso del tiempo como que se fue dejando y se fue dejando solamente a los monjes, a los religiosos y los fieles laicos pues prácticamente no se aprovechaban de este ministerio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los papas, sobre todo San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sagrada en el servicio divino, ¿no? Repetimos, es un ministerio, es un servicio, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo, ¿no? Es un servicio. Yo estoy con mi voz, con mi canto, con mi música, estoy sirviendo a Dios y estoy sirviendo a la iglesia. Entonces, no hay que perder esto de vista, ¿no? Porque, repito, el demonio se mete y uno puede tener un pensamiento más, eh, digamos así, pagano, ¿no? Pagano en el sentido de paga, ¿no? Bien, otro punto dice, la música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ¿no? Y aquí está el punto, ¿no? Un canto litúrgico es aquel canto que está compuesto, diseñado, melodía, letra, composición, está diseñado solo y exclusivamente para la liturgia. De ahí que, por ejemplo, en los cantos de la Santa Misa, no se puede utilizar cantos religiosos que no hayan sido compuestos para la Santa Misa, por muy bonitos, melódicos, ¿no? Por ejemplo, no se puede adaptar una música profana al canto litúrgico, ¿no? Por ejemplo, aquí me viene a la mente el canto de ese aleluya de la película Shrek, ¿no? Aleluya, aleluya. Bien, todo el mundo lo taradea. Padre, qué bonita melodía. Y yo en mi boda quiero que canten ese aleluya. No, pues no se puede. ¿Por qué? Porque no le digo la letra, esa melodía no es litúrgica, es decir, no está compuesta para la misa, no está compuesta para la liturgia de la iglesia. Es una melodía profana, simplemente que lo quieren adaptar y eso no se puede, eso no es correcto. Igualmente melodías tipo no cosas, ¿no? Que de repente no están compuestas propiamente para la liturgia y esas no son cantos litúrgicos. Y aquí viene la casuística, ¿no? Padre, pero tal familia me lo pide, y quiere que cante, no sé, porque falleció mi papá, falleció mi mamá, y quieren que le canten, bueno, eso lo pueden cantar en sus casas, ¿no? Si quieren, hasta el mismo cementerio, ¿no? Por un acto así, fuera del acto litúrgico, está bien, ¿no? Pero dentro de la celebración litúrgica, y aquí este es el criterio, ¿no? O sea, qué importante es tener criterio. Dentro de la celebración litúrgica no se puede tocar y cantar un canto que no sea litúrgico, ¿no? Por eso que dice, la música sacra tiene que estar unida a la acción litúrgica. Dice, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad de los ritos sagrados. Bien, entonces, ¿cómo tiene que ser la composición de un canto litúrgico? Bueno, primero, no olvidemos que los compositores de la música sacra fueron personas orantes. O sea, no es que yo, yo soy un compositor, ¿no? Y me siento compositor y estoy inscrito en Abdai y entonces no, o sea, no es suficiente eso. Para componer música sacra tengo que ser una persona orante, tengo que ser una persona piadosa, una persona que esté, digamos así, cercana a Dios, en el sentido de pensamiento, de corazón. Tiene que ser una persona formada en la Biblia, por ejemplo, tiene que tener formación bíblica, porque propiamente los textos de los cantos litúrgicos tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios o en alguna oración litúrgica. Ese es el criterio, repito, ¿no? Tiene que estar fundado en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura o en textos litúrgicos. Igualmente, las melodías. Las melodías, no solamente pongo una baladita o un ritmo guainito o un ritmo saya o un ritmo criollo,
¿no? Y ya está, y le pongo ahí la letra y ya está. Ese no, tampoco. O sea, tiene que ser una melodía creada para la liturgia. Entonces, ahí viene un punto. Bueno, sigue el texto que nos va a dar más luces. Dice, la iglesia, esposa de Cristo, sobre todo la iglesia jerárquica, el papa y los obispos, la iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades, ¿no? Entonces, cuando dice, todas las formas, entonces vale todo. Por eso hay que tener criterio, ¿no? Como dice, no es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, ya aquí veo la manera de colocar lo que a mí me gusta y no, hay que ver lo que a la iglesia le conviene. Bien, entonces, aquí tiene que, unas cualidades, tiene que ser artístico, ¿no? El canto tiene que ser artístico, bien hecho, la composición, tiene que tener un trasfondo universal, o sea, que ese canto realmente represente a toda la iglesia y toda la iglesia pueda cantar el mismo canto. Bien, y por tanto, la finalidad, y está en negrita, la finalidad de la música sacra es gloria a Dios y la santificación del pueblo. Es el doble fin, ¿no? El movimiento ascendente, la glorificación, la alabanza a Dios, y el movimiento descendente, la santificación de los fieles, ¿no? Volvemos a hacer la pregunta, con mi canto, ¿ayudo a dar más gloria a Dios? ¿Ayuda a que los fieles se adentren en sus propias ciencias, en sus propios corazones, para que se abran más a Dios? Y segundo, a través de mi canto, ayudo a que realmente se santifiquen los fieles, no por mortificación que tengo que escuchar algún gallo, sino porque realmente, porque realmente ayudo a que Dios actúe en ellos. Y entonces aquí dice hay una primacía de la liturgia solemne, ¿no? Y por tanto toda liturgia es solemne propiamente, ¿no? Pero el canto litúrgico le da un toque de solemnidad, ¿no? Por ejemplo, hay que cantar las partes de la misa, ya lo veremos. Después, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Podemos cantar el Padre Nuestro, podemos practicar con los fieles, podemos practicar con el párroco, con el sacerdote que va a celebrar Santa Misa. Es verdad que hay otro factor, es factor tiempo, ¿verdad? Pero si está bien preparados los cantos, se da una mayor solemnidad. Bien, dice, la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto, y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente, ¿no? Entonces, aquí hay otro criterio que hay que tener en cuenta. Eh, el canto en la Santa Misa, por ejemplo, no es un concierto que solamente canta el coro, ¿no? Porque fueron contratados. No. El coro tiene que ayudar a que también los fieles canten. Es decir, la voz de la iglesia se tiene que escuchar y se tiene que sonar. Y todos tenemos que participar, tanto el sacerdote como los fieles. No solamente es un concierto que yo me cruzo de brazos y escucho, ¿no? Todo lo que, ay, qué bonito, qué lindo. Sí, puede ser bonito, una voz melodiosa, pero sobre todo tengo que ayudar a que los fieles canten, se unan a nuestras voces y realmente quieran cantar y alabar a Dios. Bien, en cuanto a la lengua que debe usarse, seguirá vigente el latín y se aceptarán las lenguas vernaculares, ¿no? Obviamente la lengua oficial de la iglesia es el latín. Y aquí vendrá lo que se llama el canto gregoriano. El canto en latín también es bueno, ¿no? De repente aprender algún canto en latín, algún canto sencillito y cantarlo con los fieles, ¿no? Por ejemplo, en la adoración eucarística, ¿no? Hay algunos cantos, por ejemplo, el Pange Lingua, el Cantum Ergo, que podemos aprenderlo y podemos practicarlo para dar esa solemnidad en la liturgia de la iglesia. Y obviamente, pues después de la reforma litúrgica, se permitió justamente
la entrada de las lenguas vernaculares, ¿no? El español, el italiano, el inglés, el alemán, ¿no? El ruso, bueno, las lenguas de cada país, ¿no? Bien, entonces, para que puedan justamente entender aquello que están diciendo. Pero eso no significa que eso prioriza o tiene mayor primacía que el canto gregoriano o el canto en latín. Bien, otro criterio que estamos repitiendo, y ya creo que lo tenemos claro, es la participación activa de los fieles, ¿no? Por eso dice es, aquí puede uno leer como scholae cantorum, pero se pronuncia en latín schola cantorum. Bien, entonces la escuela de los cantos, el coro, en otras palabras, ¿no? Entonces el coro tiene una misión. Primero, que en cada parroquia hay un coro. Es bueno que haya un coro parroquial, ¿no? Y bueno, y a veces también hay coros particulares, por supuesto, ¿no? Sobre todo tiene que haber en las catedrales, ¿no? Aquí en San Vicente, bueno, tiene más o menos su corito, bien. Pero en cada parroquia tiene que haber una escuela cantor, ¿no? Entonces tiene que haber un coro. Y repito, la misión de este coro es ayudar a los pastores y a las almas a que eleven con sus cantos, con sus voces, la gloria de vida a Dios. Tienen que ayudar a que los fieles se acerquen más a Dios y tengan ese deseo realmente de alabar a Dios y de recibir la gracia que Dios les va a dar. Por eso, repito, es importante que cuando se da el ministerio del canto, pues los fieles participen. No tiene que ser cantos que conozca la gente. Bueno, nuestro repertorio tiene que variar también un poquito, ¿no? Y para eso tenemos que ensayar un poco con la gente. Bien, la formación musical, ¿no? Entonces, y aquí el concilio nos aconseja que tenemos que enseñar, ¿no? Sobre todo el tema musical, la práctica musical en los seminarios, noviciados, casas de estudio, institutos, escuelas, ¿no? Dice, para que se pueda impartir esta enseñanza de la música religiosa, fórmense con esmero profesores encargados de la música sacra, ¿no? Entonces, qué importante, aquí el concilio, la iglesia nos dice que tenemos que cuidar esto, esta dimensión, ¿no? El hombre no solamente es razón, cabeza, también es música, es alma, es sentimiento, son emociones, y la música expresa todo eso, ¿no? Hay que formar justamente, ¿no? Y por ejemplo, varios de ustedes, ¿no? Que tienen un coro, que pues, está en el coro parroquial o tienen un coro, pues qué importante es formarse, no solamente en la parte técnica, ¿no? La parte técnica, tocar bien, la entonación, los cantos, las armonías, sino también en la parte doctrinal y espiritual. Bien, eso es fundamental. Dice también una genuina educación litúrgica a los compositores y cantores, en particular, dice, a los niños. Bien, entonces, es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, dar un poco de formación cristiana, doctrinal, espiritual a ustedes, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que a través de este conocimiento se interiorice y luego se manifieste en el día a día, en nuestras acciones, ¿no? Por eso esto hay que repasarlo, hay que rumiarlo un poquito, interiorizarlo y preguntarnos, ¿yo estoy viviendo esto? Y entonces hay que dar gracias a Dios que tenemos esta oportunidad para formarnos. Y entonces aquí nos habla del canto gregoriano, ¿no? El canto, digamos así, que forma parte de la tradición de la iglesia, un canto que está en latín, ¿no? El canto gregoriano surge el nombre del Papa Gregorio VII, sobre todo quien promueve la música religiosa, la música sacra, en la liturgia romana. Y luego también está el canto polifónico, ¿no? Es decir, la polifonía de los cantos, ¿no? Varias voces, ¿no? El tenor, el barítono, la soprano, bien, entonces, etcétera, ¿no? Es decir, dice acá, el canto, la iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igual circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas.
Entonces, también es importante, ¿no? Entonces, conocer un poquito el canto gregoriano, canciones breves, canciones sencillas, para nosotros también replicarlo y practicarlo en nuestras parroquias. Los sacerdotes, obviamente, saben canto gregoriano. Decirles, ¿no? Padre, enséñeme algún canto gregoriano, por ejemplo, para la liturgia, pero para la adoración de los fieles. Perdón, la adoración eucarística, me estoy confundiendo, ¿no? Algún canto, el Señor ten piedad en latín, ¿no? El Kyrie eleison, ¿no? Entonces, el Gloria. Dice, los demás géneros de música sacra, por ejemplo la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan, y aquí está el punto, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica. Tiene que ser un canto respetuoso, un canto que ayude, repito, al fin de la liturgia, la adoración a Dios y la santificación de los fieles. Y aquí viene, y el canto religioso popular, ¿no? Cantos a la Virgen, a los santos, ahora se acerca la Ascensión, ¿no? El canto a Cachuy, por ejemplo, es un canto religioso, más no es litúrgico, ¿no? Dice, foméntese, por supuesto que sí, por el amor de Dios, se tiene que fomentar ese canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, ¿no? Y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo, y aquí está el punto, ¿no? De acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles, ¿no? Los cantos religiosos que no son litúrgicos, por ejemplo, se pueden cantar antes o después de la Santa Misa, en este caso, ¿no? Antes como preparación para elevar y motivar un poco el sentimiento religioso y después justamente como conclusión, ¿no? Por ejemplo, termino la Santa Misa, si es la fiesta de la celebración de la Ascensión del Señor, y hay la devoción al Cachuy, bueno, termino la Santa Misa y al final de todo canto el himno, por ejemplo, el Cachuy, ¿no? Es el canto religioso popular que se puede hacer. Bien, entonces, estima de la tradición musical propia. No, bien, entonces lo que aquí está diciendo es que en cada región, cada país, cada pueblo hay unas costumbres, ¿no? Y entonces esas costumbres la iglesia los respeta, ¿no? Es más, dice en el segundo punto, dice, en la formación musical de los misioneros, las personas que hacen misiones, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas, ¿no? La iglesia respeta las costumbres y tradiciones populares, pero obviamente tienen que ser, para utilizarlo en la liturgia de la iglesia, tienen que seguir esos criterios que ya hemos dicho. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar? ¿Qué nos dice el concilio? Bueno, en primer lugar, eh, nos resalta que el órgano de tubo sigue siendo pues el instrumento musical tradicional por excelencia, ¿no? Para dar ese realce, esa solemnidad en las ceremonias eclesiales, ¿no? Y levantar, dice acá, poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestes. Dice, en el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica, ¿no? El obispo, en otras palabras, siempre que sean aptos y puedan adaptarse al uso sagrado, ¿no? Es decir, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles, ¿no? Este aspecto último hay que subrayarlo, ¿no? Porque nos da el criterio. Se puede usar bombo, se puede usar trompeta, se puede usar platillo, depende, sí, pero depende, ¿no? Si ayuda realmente a realzar la dignidad del templo y fortalece la edificación de los fieles, por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? En alguna misa solemne, yo estudié en Roma, liturgia, en esas misas papales, un coro polifónico excelente, maravilloso, donde dentro de los instrumentos se usaba la trompeta, se usaba, digamos, el tambor, ¿no? Y la lira, y se usaba el arpa, bueno, diversos instrumentos de viento, de cuerda, ¿no? De percusión. Y por supuesto, eso no distraía a los fieles, sino que ayudaba a realzar el canto y sobre todo a dignificar la celebración litúrgica que se estaba
haciendo. Y entonces, este es el criterio, o sea, el instrumento que utilicemos tiene que ayudar a los fieles a adentrarse en el misterio celebrativo, el misterio pascual de Cristo. El instrumento no puede ser un medio de distracción. Y ese es el punto, ¿no? A veces creemos, ¿no?, que es una cosa bonita, distraemos a los fieles. Entonces, hay que tener criterio, hay que ensayar, hay que orar, ¿no? La oración nos ayuda mucho a tener ese criterio. Bien, aquí nos habla de las cualidades y misión de los compositores, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? De repente, si Dios les inspira, pueden componer. Pero como ya hemos dicho, deben, en primer lugar, eh, de ayudar a que la liturgia tenga un realce, ¿no? Sobre todo, ayudar a que los fieles se acerquen a Dios. Y para eso tenemos que tener virtudes, cualidades. Tenemos que rezar, tenemos que estar unidos a Dios, estar en gracia de Dios, tener formación bíblica. Bueno, dice, los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro, por supuesto. Es una vocación, no es una vocación a ser compositores. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores escuelas de canto, ¿no?, sino que también esté al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles, ¿no? Entonces aquí un run run que se repite, ¿verdad? Es decir, la participación de los fieles. No es un concierto, no es un acto aislado que uno simplemente observa como un espectador, sino que yo me tengo que involucrar, es decir, tengo que participar, ¿no? Algo que tenemos que ayudar en nuestros cantos, en nuestros coros. Bien, los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, obviamente, ¿no? Un criterio para los textos, ¿no? La letra tiene que estar en sintonía y en concordancia con la doctrina de la Iglesia. Deben tomarse, por supuesto, de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas, ¿no? Aquí nos da el criterio con respecto al texto que podemos tener. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la exposición de la parte doctrinal, que es fundamental. Los textos ya lo hemos dado a ustedes. Bien, entonces, no sé si habrá alguna pregunta. De repente, más bien, disculpen que nos hemos extendido. Normalmente tiene que acabar 9:30, pero bueno, yo me retrasé un poquito porque, bien, tenía unos problemas con el aplicativo, pero ya se dio solución. Perfecto. Bien, si hay alguna pregunta, pueden prender su micrófono, ¿no? Para hacer ahí algún comentario, algo que deseen de repente hacer. A ver, vamos por acá. De repente alguien ha escrito de repente acá. Dice acá leo una pregunta. Yo tengo 3 tíos en sectas diferentes. Mi pregunta es, ¿nuestra iglesia pide por nuestros hermanos separados? ¿En qué parte de la misa se pide por ellos? Ah, interesante. Ya, claro que sí, se pide por todo. Bueno, sobre todo el Viernes Santo, en la liturgia se pide por la unidad de la iglesia. También el 25 de enero, en la fiesta del apóstol San Pablo, se pide por la unidad de todos los cristianos, ¿no? Para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Dice acá, dice, los que cantamos en un coro debemos entender lo que dice usted, que estar en un coro es una vocación. Por supuesto que sí, ¿no? Es una vocación, obviamente, ¿no? Dios nos da cualidades, dones, no solamente para nosotros, sino que son dones y cualidades para darlo sirviendo a los demás, ¿no? Y esto también lo dice San Pablo, ¿no? El don de predicación, el don de hacer milagros, el don de curación, el don de profecía, el don de enseñanza, y aquí podemos decir el don del canto, pues son dones, son carismas que Dios nos da justamente para dar a los demás, ¿no? O mejor dicho, para edificar la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote
que tiene por el orden sagrado, tiene un don que es para los demás, es decir, tienen que confesar, tienen que instituir la Eucaristía, pero es para ayudar. Por ejemplo, un sacerdote que quiera confesarse necesita de otro sacerdote, él mismo no se puede absolver a sí mismo. Eso es absurdo. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque es un don para los demás. Igual, la inteligencia, la capacidad de predicar, de enseñar y el don del canto es un don para los demás. Bien, entonces, siendo un poco la hora muy avanzada, unos breves avisos, ¿no? Que tenemos nosotros que ahí nos han pasado un enlace en los mensajes para eh, tomar listas justamente de la participación. Y aquellos que de repente por diversas circunstancias laborales, ¿no? y de tiempo no han podido participar, estas clases están grabadas, se van a grabar para que lo puedan justamente en su debido momento escucharlo, repasarlo y en la siguiente clase, mañana a las 8 de la noche, poder de repente, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, los primeros 5 minutos dedicarnos justamente a resolver las preguntas y luego continuamos con nuestro proyecto. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, a cada parroquia se le debería proporcionar, dice, la lista de canciones litúrgicas. Sí, es un proyecto, ¿no? De dar un subsidio. Ahí yo tengo, no es que yo haya elaborado, pues tengo ahí un subsidio justamente que tiene pentagrama también, ¿no? Tiene las notas musicales que se les puede facilitar a ustedes para que lo puedan tener y a partir de ahí puedan elegir, ver, ¿no? Entonces ya daremos un poquito el criterio en la siguiente clase, por ejemplo, qué cantos elegir propiamente según los tiempos litúrgicos, según las solemnidades y según las partes de la Santa Misa. Muy bien, perfecto. Entonces, bien, ya no hay ninguna pregunta. Ya está un poco cansado. Mañana hay que seguir trabajando. Bien, entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro Hoy pan pan nuestro de cada pan cada de día. cada día. día, perdónanos Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también como también nosotros también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a perdonamos los a que los nos que nos ofenden. ofenden. a No nuestras No nos nos dejes dejes ofensas. caer caer en en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. 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 Vamos a la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muy bien, entonces por el grupo de WhatsApp se va a compartir las diapositivas. También hay unos pequeños videos muy cortitos que nos pueden ayudar para fortalecer las ideas que se ha dicho ahora en la clase. Muy bien, a todos buenas noches. Disculpen la tardanza y la demora y que tengan una bonita noche en el Señor. Bien, muchas Gracias, buenas gracias. noches. Buenas Bendiciones. noches, Padre. Gracias, Luego. Padre. Buenas Gracias. Buenas noches. noches, Padre. Hasta luego, padre. Buenas noches. Bien, gracias a Buenas ustedes. noches, Padre. Hasta Buenas mañana. noches a todos. Gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Padre. Muy bien. Buenas Amén. noches, Que buenas noches. tengan un Buenas noches. recogido sueño. Bendiciones, igual a su familia también. Cuídense bastante. Buenas noches, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones igualmente. Saludos, saludos. Muy bien. Hasta luego, padre. Muy bien, José. Perfecto, Ya, gracias también. ya, padre. Muchas gracias, Gracias a Padre. todos. Egberto, muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias, Muchas Padre. gracias. Muy interesante. Igualmente, igualmente. Bendiciones, entonces, que les sirva bastante. Gracias, Padre. Buenas noches. Mucho, Padre. Bendiciones. Igualmente, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, Padre, a usted. Saludo Gracias. especial. Nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, por supuesto. Gracias. Un abrazo. Tenga buenas noches. Igualmente, saludos, saludos a todos, Juanami, Michelle, Joel, igual, Luz, Mañana nos Dios mandarán la bendiga. clase grabada, ¿no? Mañana